Shalom, shalom, ¿cómo están? Vamos a ver y responder esta carta. En primer término, vamos a escucharla, luego a responder lo que específicamente pregunta en la medida de lo que yo pueda, y luego hablar de algunas cosas que me llamaron la atención y quisiera conversarla con el señor que mandó la carta para aprender cosas de esto mismo. No es con el espíritu de criticar, de ironizar, sino de aprender. Así que vamos a escuchar esta carta del Señor. Salón barra hola. Laila Toub estimado Morey Judá Ribko. Me gustaría que me dé su opinión sobre la reencarnación porque algunas corrientes judías creen en eso, y si eso es verdadero porque Maimónides, el Rambam, uno de los filósofos judío más influyente del siglo XII siempre se negó a hablar y enseñar sobre eso. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa creencia. Shlomo Ben David, Rasbed, 43 años, España bandera de Ceuta y Melilla, físico, químico y matemático. Aclaro que en la corriente sefardí no se cree en eso a pesar de que en la Cábala se habla de eso. Espero su respuesta y opinión y disculpe, gracias. Muy bien, hasta aquí esta interesante misiva de alguien que dice que se llama Shlomo, hijo de David. Vamos a empezar por las respuestas, como dije, primero de lo que pregunta, luego de mis consideraciones aparte. Me gustaría que me dé su opinión sobre la reencarnación. Mi opinión no sirve para mucho, es válida para mí, así que no importa mi opinión. El hecho es que dentro del judaísmo existen numerosas corrientes, escuelas y personas que sí tienen creencia en eso de la reencarnación, pero hay que considerar que también dentro del término reencarnación la gente suele creer muchas cosas diversas. De hecho, tampoco es correcto usar la palabra reencarnación. En la tradición cabalística se le llama Gilgul Neshamot, que no es precisamente reencarnación, sino que sería más bien una transmigración de las almas, como había dicho Platón en su momento. Es un concepto complicado que yo en lo personal no adhiero por varios motivos, ya lo expliqué en algunos posts, creo que también hago un video, los posts están en serjudío.com, los videos acá en este canal, pero más allá de cuál es mi postura, hay gente que cree en eso y confía. Lo que tenemos que tener bien en cuenta, bien en claro, que para el judaísmo y por supuesto para el noajismo, la reencarnación, sea en la configuración que sea con la teoría que uno quiera seguir, no es para nada un fundamento principal. Uno puede vivir tranquilo creyendo que existe o que no existe, siempre y cuando esa creencia o no creencia no lo lleve hacia el pecado, hacia aberraciones de la conducta o en el pensamiento y las emociones que después lo puede llevar a conductas erróneas. Por lo tanto, quiere creer en la reencarnación y en marcianos y en Sasquatch sea feliz. No quiere creer en eso, no lo crea y sea feliz mientras cumpla lo que tenga que cumplir. ¿Por qué algunas corrientes judías creen en eso? Porque algunas se basan en conocimiento cabalístico, otras no. Algunas estudiaron la Kabbalah de una manera intensa y profunda, otras de una manera superficial. Otras se dan cuenta que quizás el origen que tenemos de la reencarnación no viene de las fuentes judías, la Torá explícitamente, en ningún lugar habla de eso, el Tanaj de hecho tampoco. Algunos creen encontrar alguna alusión en algún pasaje de la Torá y en algún otro del Tanaj, pero no es algo que esté explícito, no es como Dios creó el universo, no es como el ser humano es Neshama, no es como hay un juez que castiga y premia, digamos, de una manera infantil, hay consecuencias por los actos. Eso está clarísimamente dicho en la Torá, en los profetas. El tema de la reencarnación, no. Ya le digo, si usted quiere buscar a alguien que lo encuentre de una manera alusiva, bueno, eso sí se encuentra. Así que, porque algunas corrientes creen en eso, ya le dije, pero si quiere creer bien, si no, no. Y si eso es verdadero, ¿por qué Maimónides, el Rambam, uno de los filósofos judíos más influyentes del siglo XII, siempre se negó a hablar y a enseñar sobre eso? Como le dije, después voy a hacer consideraciones sobre la forma de la carta. Ahora, siendo específico a Maimónides, em, ni usted ni yo sabemos si siempre se negó a hablar y enseñar sobre eso. No estuvimos con él siempre, no sabemos todo lo que él habló, no sabemos todo lo que él enseñó ni todo lo que él escribió. Tenemos los conocimientos de los libros que quedaron para nosotros y de algunas alusiones de algunos discípulos o contrincantes. No sabemos si siempre se negó a hablar de ello, quizás hablaba de ello, pero no le parecía necesario ponerlo en los libros. Le puedo dar tres ideas. La primera, no le parecía necesario ponerlo en los libros
lo enseñaba de otra manera. La segunda no sabía de lo que luego en el ámbito cabalístico eh, se popularizó como lo que llamamos reencarnación. Y el tercero tenía una idea acerca de esta Gilgula Neshamot diferente a la de la cabalística. Como sea, estas son tres de otras varias que podríamos hablar acerca de Maimónides. Lo que yo no me atrevería a afirmar es que se va a hablar siempre de eso y a enseñar eso. Hubo otros sabios que sí, de punta fueron en contra de la creencia de la reencarnación anteriores a Maimónides. Pero quizás Maimónides, ya le di las opciones. Usted dice luego, esto ya sería entrar a las consideraciones de la forma. Así que empiezo de vuelta ahora por el principio. Shalom barra hola. Así empezó su carta. Shalom no es hola. Hay gente que lo usa como hola, como qué tal, buen día, etcétera. Shalom es paz. Así como si en el mundo árabe uno dice salam alaikum, no es hola, qué tal, es la paz sea sobre vosotros. Alaikum salam es sobre ti sea la paz o sobre ustedes sea la paz. En el idioma original hebreo antiguo se les llama, se saludaba así también. No es algo de los árabes. Se saludaba así en el mundo hebreo mucho antes que los árabes. Shalom alejem es la paz sea con ustedes. Por lo tanto, se redujo ese Shalom Alejem a Shalom, que eso no quiere decir hola. Lo podemos usar como hola, pero no es hola, ni chao, ni hasta luego. Shalom es paz, también uno de los nombres de Dios. Shalom es completitud, un estado de equilibrio, no es hola. Por lo tanto, si va a salvar con Shalom, no ponga barra hola, ponga Shalom, coma hola, sería lo correcto en español. Laila Tov me pone después. Laila Tov, para los que no saben, es la manera en que se saluda en hebreo para desear Laila Tov y uno se va a dormir. ¿Ok? Laila Tov se usa para irse a dormir. Uno lo puede usar también de noche en general. Pero de noche en general se usa Erev Tov, no Laila Tov. Y además me pregunto yo, si hablan español, es de España, como bien puso ahí abajo, es de España, y yo vivo en un país de habla española o castellana, ¿por qué me saluda con Laila Tov? No tiene sentido. Desde mi punto de vista, no es una agresión hacia usted, Shlomo Ben David, que así dice que se llama, sino simplemente hay que tener un poco de coherencia en lo que se escribe. Estamos hablando en español, no es necesario saludar Laila Tov, no es como Shalom, que es un saludo universal judío, no ágida del mundo, paz. Shalom, se entiende, pero Laila Tov es como una indicación de que se está usando algo que no hay que estar usando. Luego, seguimos un poquito más abajo y dice, ¿por qué Maimónides, entre paréntesis, el Rambam? ¿Es necesario que si está escribiendo Maimónides, ponga entre paréntesis que es el Rambam? Yo creo que no, porque si sabemos que no es Maimónides, sabemos que las siglas de su nombre es Rambam. Entonces, ¿cuál es la necesidad de poner Maimónides y Rambam? No lo entiendo, son cosas, puedo hacer mis suposiciones de por qué lo hace, igual que el Laila Tov, igual que el Shalom Ola, pueden ser mis suposiciones. Pero para que usted busque la coherencia cuando escribe y cuando piensa también, si está haciendo esto de Maimónides a Rambam, ¿cuál es la necesidad? Yo, en lo personal, no preciso que me lo traduzca Maimónides al hebreo. Si usara un término hebreo, como por ejemplo en algo que escribí para que salga esta semana, el Mishkan, lo tengo que poner al lado, entre paréntesis, el templo portátil. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe, pero si estamos hablando de Maimónides, es el nombre de la persona, así se le llama en español. Luego pone uno de los filósofos judíos más influyentes del siglo XII. No era uno de los filósofos judíos, era uno de los sabios judíos, no era filósofo, era un rabino, era médico. Aparte podía hacer filosofía, pero su título no es filósofo, su título es rabino, por eso mismo Rambam con la R al principio de rabino. Rabino Moshe, hijo de Maimón, de ahí salen las iniciales que forman la palabra Rambam. Y ahí ya salto al final, usted se hace llamar, cual sea su nombre, Shlomo Ben David, Salomón hijo de David, y entre paréntesis pone Rashbed. Si usted es rabino, usa el R adelante, el Ra adelante, en este caso. Pero si no es rabino, ¿por qué pone el ra adelante? Rashbed. Y sería más correcto Rashbad en todo caso. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hace? No, no entiendo. ¿Es rabino? Porque entre sus títulos que pone, lo estoy tapando con la cabeza, no pone rabino, pone físico, químico y matemático. Entonces me pregunto, ¿de dónde salió esas siglas que usted usa para su propio nombre? ¿Alguien se las puso? Usted es un sabio reconocido en España, es uno de los rabinos conocidos. Por otra parte, ya no se suele usar estas siglas en sabios modernos. Ahora se usa más fácilmente
el nombre y el apellido, o el apellido solo, con el rabino, si se quiere adelante, a veces sin. Cuando es un rabino que es muy famoso, quizás se usa alguno de los nombres de sus obras, de una de sus obras más importantes, más famosas. Por ejemplo, el Hafetz Haim, se conoce como el Hafetz Haim, o el, ¿cuál otro? Bueno, hay varios, no importa ahora. Pero ya no se suele usar esto. Pero aparte vuelvo a decir, si usted no es rabino, ¿cuál es la intención de poner el ra adelante? Que puso en paréntesis en Rashbet, 43 años, España. De hecho, ya que estamos, ya que usa términos hebreos, en vez de España, mucha gente pone Sefarad. No sé por qué, también es un error, porque España es un nombre del país, pero mucha gente pone Sefarad. Em, Físico, químico, matemático, lo felicito por todo eso, muy lindo. Pero ya me hace saltar al renglón anterior, y cuando pone, yo tampoco estoy de acuerdo con esa creencia. Bueno, si usara su método científico, tendría que explicar, aunque sea brevemente, por qué no está de acuerdo con eso. Yo no le pregunté, pero ya que usted afirma que no está de acuerdo con la creencia de la reencarnación, debería poner por qué tres, cuatro palabras que lo expliquen. Y de paso diciendo, si tiene un pensamiento científico, uno puede decir, perdón que me meta en el campo suyo de la física, química y matemática, que yo no estoy de acuerdo en este momento porque las evidencias no lo permiten, pero una persona de pensamiento y acción científica no niega lo que no tiene evidencias. Dice, las evidencias no sirven para comprobar eso en este momento, a no ser que la tenga. De hecho, creo que quizás el día de mañana la ciencia podría decir, mira, una de estas cosas de lo que es la reencarnación, no que Pepito antes era Napoleón y antes fue la reina Cleopatra, eso no, pero cosas energéticas y recuerdos, como yo explico la reencarnación, eso sí tiene sentido dentro del mundo científico. Así que eso. Em, Luego, vuelvo más al medio. Cuando dice uno de los filósofos judíos más influyentes del siglo XII, ya hablamos de eso, pero no es más influyente del siglo XII. Maimónides es de los más influyentes de toda la historia, desde que él vivió, por supuesto, hasta la actualidad. Así que limitarlo solo al siglo XII y limitarlo a ser un filósofo judío es como limitar a alguien que es muchísimo más importante. Y luego pone, ya pasamos por su Shlomo Ben David. Me encantaría saber su verdadero nombre, el que tiene en la cédula de identidad o en el pasaporte, pero no es necesario. Y después dice, aclaro que en la corriente sefardí no se cree en eso, a pesar de que en la Kabbalah se habla de eso. Bueno, le comento que no hay una corriente sefaradí, no existe tal corriente, la corriente son otras cosas. Existe una etnia sefaradí, una cultura sefaradí, un ritual de rezos sefaradí con variaciones. Eh, Creo que dije cultura, ¿no? Si no, lo digo ahora. La cultura sefaradí, que obviamente es parte del pueblo judío, obviamente. En la cultura sefaradí, por supuesto que hay un montón de gente, pero un montón, que siguen la creencia de la reencarnación en alguna de esas vertientes. Y de hecho, decir que contraponer sefaradí con la Kabbalah es como muy extraño, porque muchísimo de la cultura sefaradí, en lo que hace a lo litúrgico y a las creencias, tiene raigambre en la Kabbalah o las dos cosas, lo que conocemos como la Kabbalah y las creencias y prácticas sefaraditas tienen una misma raíz en común más antigua, antes de que se les llamara Kabbalah. Así que no, no es correcto que en la corriente sefaradí no se cree en eso. De hecho, vuelvo a decir, millones de sefaradim, sabios, conocedores, que no son cabalistas, creen en la reencarnación y no porque están copiando a sus hermanos ashkenazíes, que de paso tampoco entre los ashkenazíes es común creer en la reencarnación. Eso va no tanto en corrientes, sino en dónde aprendió uno, qué cree uno, quién le enseñó a uno, etc. Pasando a la última frase, espero su respuesta, creo que ya la di, su opinión, creo que ya la di, espero que la acepte, quizás no la va a ver muy amable, pero de mi parte es puro amor y corazón sincero hacia usted. Y cuando pone disculpe, no sé de qué tengo que disculpar. La verdad que, bueno, no, no hay nada para disculpar, no dijo nada que sea agresivo ni que me necesites disculpas. Y luego pone paréntesis, gracias. Yo, en lo personal, no hubiera puesto gracias entre paréntesis, hubiera puesto gracias y con signo de exclamación. Es muy lindo agradecer.
No sé por qué va entre paréntesis. Son mis dudas, quizás son asuntos matemáticos, tantos paréntesis y esa, que yo, la matemática no es lo mío, pero creo haberle dado respuesta al tema de la reencarnación, a la importancia de Maimónides, a la importancia de valorar las creencias de los demás, aceptarlas, aunque uno no las crea, mientras no vayan en contra de principios que sí son fundamentales y que no vayan en contra de la conducta que tenemos que tener. Así que este ha sido este breve video acerca de la reencarnación y otras enseñanzas que en lo personal me parecen mucho más importantes. De mi parte, le deseo a usted y a todos los que llegaron hasta aquí en este sencillo y amable video, shalom y bendiciones, paz para Israel y retorno de todos los que son buenas personas a sus hogares pronto.